Muy buenas para todos. Estamos felices de poder conectar con ustedes, empresarias, emprendedoras, mujeres que conectan y que comparten con todos nosotros en esta web, en este Women Economic Forum de Venezuela. Qué rico poder estar desde nuestros países, pero llevando para todos ustedes un mensaje que va a hacer que sume a su vida para todo ese crecimiento que necesitamos todos. Hoy estamos Linet y yo compartiendo con ustedes algunos temas que sé que van a ser súper enriquecedores para todas ustedes y para todos ustedes. Y también tenemos algunos caballeros que siempre nos acompañan en todos estos eventos. Nosotros hemos llamado a este espacio Networking, Historias y Formación, conectando empresarias y emprendedoras para construir un mundo de poder femenino. Siempre teniendo en cuenta todo ese lado masculino, tanto de los caballeros que nos acompañan, como también de nuestras mentes que siempre van a estar con estos dos hemisferios. ¿Por qué? Porque definitivamente tener una buena educación, tener una buena formación, por eso estamos aquí, por eso siempre estamos conectando, para poder seguir sumando, sumando, sumando. Y cuando hablo de conexión, pues precisamente hablo del networking. Nosotros hemos llamado a este espacio Networking, Historias y Formación, conectando empresarias y emprendedoras para construir un mundo de poder femenino. Siempre teniendo en cuenta todo ese lado masculino, tanto de los caballeros que nos acompañan, como también de nuestras mentes que siempre van a estar con estos dos hemisferios. ¿Por qué? Porque definitivamente tener una buena educación, tener una buena formación, por eso estamos aquí, por eso siempre estamos conectando, para poder seguir sumando, sumando, sumando. Y cuando hablo de conexión, pues precisamente hablo del networking. Nosotros hemos llamado a este espacio Networking, Historias y Formación, conectando empresarias y emprendedoras para construir un mundo de poder femenino. Siempre teniendo en cuenta todo ese lado masculino, tanto de los caballeros que nos acompañan, como también de nuestras mentes que siempre van a estar con estos dos hemisferios. ¿Por qué? Porque definitivamente tener una buena educación, tener una buena formación, por eso estamos aquí, por eso siempre estamos conectando, para poder seguir sumando, sumando, sumando. Y cuando hablo de conexión, pues precisamente hablo del networking. Nosotros hemos llamado a este espacio Networking, Historias y Formación, conectando empresarias y emprendedoras para construir un mundo de poder femenino. Siempre teniendo en cuenta todo ese lado masculino, tanto de los caballeros que nos acompañan, como también de nuestras mentes que siempre van a estar con estos dos hemisferios. ¿Por qué? Porque definitivamente tener una buena educación, tener una buena formación, por eso estamos aquí, por eso siempre estamos conectando, para poder seguir sumando, sumando, sumando. Y cuando hablo de conexión, pues precisamente hablo del networking. Nosotros hemos llamado a este espacio Networking, Historias y Formación, conectando empresarias y emprendedoras para construir un mundo de poder femenino. Siempre teniendo en cuenta todo ese lado masculino, tanto de los caballeros que nos acompañan, como también de nuestras mentes que siempre van a estar con estos dos hemisferios. ¿Por qué? Porque definitivamente tener una buena educación, tener una buena formación, por eso estamos aquí, por eso siempre estamos conectando, para poder seguir sumando, sumando, sumando. Y cuando hablo de conexión, pues precisamente hablo del networking. Nosotros hemos llamado a este espacio Networking, Historias y Formación, conectando empresarias y emprendedoras para construir un mundo de poder femenino. Siempre teniendo en cuenta todo ese lado masculino, tanto de los caballeros que nos acompañan, como también de nuestras mentes que siempre van a estar con estos dos hemisferios. ¿Por qué? Porque definitivamente tener una buena educación, tener una buena formación, por eso estamos aquí, por eso siempre estamos conectando, para poder seguir sumando, sumando, sumando. Y cuando hablo de conexión, pues precisamente hablo del networking. Nosotros hemos llamado a este espacio Networking, Historias y Formación, conectando empresarias y emprendedoras para construir un mundo de poder femenino.
siempre teniendo en cuenta todo ese lado masculino, tanto de los caballeros que nos acompañan, como también de nuestras mentes que siempre van a estar con estos dos hemisferios. ¿Por qué? Porque definitivamente tener una buena educación, tener una buena formación, por eso estamos aquí, por eso siempre estamos conectando, para poder seguir sumando, sumando, sumando. Y cuando hablo de conexión, pues precisamente hablo del networking, pero siempre teniendo en cuenta que la historia nuestra es muy importante, que si nosotros no fortalecemos nuestra historia, no vamos a poder conectar con nosotros mismos para poder realmente conectar con los demás, para tener ese clic. Y eso es lo que nos une a, en este caso, a Linet y a mí. Yo soy una especialista, me he vuelto especialista porque eso ha sido todo un camino en las historias, en el storytelling. Las historias las tenemos todas, así que decir que soy especialista en historias es como que todos somos especialistas o todos debemos volvernos especialistas en nuestras historias para poder tener un mundo más conectado. Y sin más preámbulos, yo les presento a Linet García. Ella es una conectora de relaciones, entrenadora de Networking Bee Academy, coautora de un libro que se llama Mujeres que se atreven y superan sus límites, en el segundo volumen además, y es una especialista de negocios. Ella es dominicana y ama las relaciones humanas. Así Me es. presento, yo aprovecho para contarles. Ya voy a pasar a las preguntas para pasar contigo, para ya terminar esta parte. Rápidamente, soy Adriana Cruz. Me preguntaban, discúlpenme, historias, sí, mi nombre artístico lo he llamado yo, siempre me ha gustado el escenario, entonces me ha gustado poner este nombre así, mi nombre es Adriana Cruz Herrera, me quedo con la H y lo pasé por historias, porque como les digo, ese es el mundo que me mueve hoy, el mundo del storytelling. Soy una apasionada por las historias, por las letras, por los viajes y por el marketing. Gracias a toda esa pasión que tengo, a toda esa curiosidad y optimismo, he logrado desempeñarme como mentora, apoyando, ayudando, inspirando a las personas para que conozcan más su historia, para que se conecten y de esa manera puedan encontrar el propósito de esa historia en el momento en que estén, en el mundo que los rodea. ¿Cómo lo he logrado? He escrito 4 libros, además de tener talleres, conferencias, de empezar a volverme speaker también internacional, que también lo hacemos con Linet. Acabamos de llegar de un viaje donde pudimos compartir nuestra historia a nivel internacional y eso es lo que hago yo hoy en día. Ahora sí, sin más preámbulos, Linet, te voy a ¿Cómo hacer la estás, Adriana? qué Cuéntame. alegría, ya estemos aquí. Yo voy a hacer la primera pregunta y tú ya entras y te presentas de nuevo si quieres complementar lo que ya presenté yo rápidamente. Tranquila. Y es la primera. ¿Qué habilidades de liderazgo son necesarias para que los profesionales, siendo coaches, mentores, cualquiera de estos líderes, puedan utilizar desde tu expertise, que es el networking, y yo ya estaré hablando más adelante desde el storytelling, para que pues, sea efectivo en sus trabajos? Ahora sí, Linet, el micrófono es tuyo. Gracias, Adriana. Yo digo que las habilidades nosotros las tenemos dentro, sin embargo, debemos de hacerle como ese pequeño discovery y también reforzarlas. Es decir, tener una mente conectora es importante, porque nosotros somos seres humanos relacionales, no somos islas. Y al no ser islas, eso nos da a nosotros la dualidad de poder compartir y de poder ponernos al favor de todo lo que estamos haciendo. Entonces, es importantísimo tener una mente conectora. Y esa mente conectora nos va a ayudar a nosotros a movernos, a generar esas historias que tú nos vas a contar próximamente. Sin embargo, poder vernos como ese ente conector. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te soluciono? ¿Cómo puedo ser parte de tu éxito? ¿Cómo te impulso? Y yo diría que después de tener una mente conectora, uno ve todas las posibilidades, como que le ponen esas grandes binoculares y ve todo muy diferente. Me encanta. Mira que es totalmente lo que yo les decía desde el principio, cómo nosotros dos nos complementamos desde el networking con el storytelling. Porque la habilidad más grande que debe tener una persona es la comunicación. Y tú lo acabas de decir, la conexión. Si no tenemos esa mente, como tú lo has puesto, ¿no? Yo me imagino así como esa mente desde acá, así grande, mirando todo, como teniendo toda esa visual. Si no tenemos esa conexión,
pues precisamente no vamos a poder seguir adelante. Para poder que un líder realmente conecte con el mundo que lo rodea, primero tiene que conocer su historia, tiene que estar conectado con lo que tiene, sus valores. Es una revisión general, es como un escaneo, tú lo dijiste, me encantó porque por eso lo conecto inmediatamente, es ese escaneo general que hacemos de nuestra vida, de nuestra historia, cómo estoy, qué valores tengo en el momento en que estoy. Y depende si estoy en un colegio, si estoy en la universidad, si estoy trabajando en una empresa X, lo que sea, si estoy en un congreso, con quién me rodeo, quiénes son esas personas que están al lado, qué valores míos tengo que sacar en ese momento o qué valores necesito, qué cualidades necesito para mejorar lo que sea que esté haciendo. Entonces, ese es el momento del storytelling, de realmente aprender a contarte primero una buena historia para poder contar muchas historias más. Así que esa sería la primera pregunta. Vamos con la segunda pregunta, es ¿qué ejemplos de éxito podemos encontrar en el uso tanto de lo que tú haces en el networking y en el uso de las historias, en esa formación para las personas que nos están viendo, ¿no? En la formación de empresarios, de emprendedores, de emprendedoras también, que quieren buscar mejorar lo que han decidido hacer en este mundo. Cuéntanos, Mira, te Lili. lo voy a poner muy plano para que todo el que nos está viendo y que conoce pueda relacionar una cosa con otra. Te voy a dar dos conexiones, una del pasado y una del presente. Vamos a comenzar por el presente. Rosalind Cabrales, nuestra mentora en este proceso que estamos viviendo de Web Venezuela, que vivimos en Harvard. Ella simplemente se brindó con una idea, con una visión, que ahí viene el tú tener esa visión de cómo voy a conectar, qué historia voy a contarme a mí, como bien decías en la pregunta anterior, para yo poder reunir ese número de personas a mi alrededor para poder generar los cambios juntas o juntos en este caso. Rosalind es un perfecto ejemplo. Decía, nadie, mientras estábamos en los congresos en Clubhouse, se nos ocurrió que en Harvard una persona que estudió allá nos iba a abrir la puerta. Y por eso yo le digo a las personas, los conectores abrimos puertas, somos puentes. Y en un pasado yo te diría que la señora maravillosa que es María Teresa de Calcuta, una mujer que se brindó a sí mismo, ¿qué te puedo decir? Y yo diría que es una mujer exitosa, porque el éxito lo pone uno. Sin embargo, hay valores tan increíbles que tú dices, para ser exitoso debo de, y yo diría que debes de tener una actitud de entrega y una actitud de brindarte por el bien mayor. Me encanta. Y definitivamente Rosalind es una persona que nos une, en este caso, a todos los que estamos aquí y a todo este mundo que ella creó, una narrativa muy sencilla. ¿Por qué? Porque ella estaba conectada con su propósito. Cuando tú vives tu propósito y realmente no tienes ni que decirlo, es cuando realmente estás siendo coherente y tienes una historia que la gente compra, voy a decirlo así, que la gente dice, eso es verdad, le creo a esta persona y quiero estar en ese barco, quiero estar en este mundo donde ella nos está ofreciendo. Así que ese ejemplo me encanta. Yo voy a traer uno que llevé al espacio que tuvimos en Harvard, ese momento que tuvimos de poder compartir nuestras historias gracias a esa invitación, ¿no? A esa puerta que nos abrió Rosalind y quien es que nos une aquí. Y el ejemplo fue de Steve Jobs. Para mí Steve Jobs dentro del storytelling es un personaje muy importante. ¿Por qué? Porque es que él fue un story de los mayores storytellers. ¿Y eso qué significa? De las personas que supieron mejor contar su historia. Eso es un storyteller. Y Rosalind lo hace y Steve Jobs lo hizo y muchísimas personas. Solamente voy a poner ese ejemplo de Steve Jobs, porque de todos es el que a mí como que más me hizo clic en su momento y todavía, porque él tuvo en esa jornada que hay dentro del storytelling que se llama la jornada del héroe, que es cuando empieza a caminar de manera simple, y eso ahorita vamos a hablar un poco más de eso, y él lo hizo, él funda una empresa, hace que lo que a él le gusta, invita a otra persona y funda una empresa, pero ¿qué le pasa a él?
se enamoró tanto de sus ideas y de lo que le gustaba, que casi que empezó a perder plata y los directivos lo sacan de su propia empresa y él vuelve. O sea, que imagínense, ese héroe que se va y vuelve, que retoma, así haya caído y dice, yo no me voy a dejar vencer, 11 años después, regresa. Entonces, para mí, eso es un ejemplo clarísimo, clarísimo de alguien que va al éxito, después de haber sido inclusive derrotado casi que por él mismo, porque el culpable, y casi siempre la culpa la podemos tener nosotros mismos, porque tomamos malas decisiones o porque suceden cosas y nos dejamos caer, definitivamente esa es la situación. Y él supo salir adelante y pues lograr todo el éxito que tuvo, que tiene Apple hasta el día de hoy, a pesar de que él haya muerto. Entonces, esa sería como la conexión. Creo que vamos hablando de la mano, eso me encanta, como el networking y el storytelling tienen esta bonita conexión. Vamos con la tercera pregunta y es, ¿cuál es la importancia del networking en la formación de coaches y cómo puede ser utilizado al máximo? Que aquí voy a entrar yo, pues quise hacer como ese clic de las dos para maximizar el poder de las historias dentro del marketing, dentro de lo que es todo eso que vivimos diariamente en el mercadeo, que el marketing finalmente es la forma como nosotros logramos que nuestros productos, que nuestras historias las compren los demás. Wow. Ahora mismo siento como que todo lo que has hablado lo has dicho. Hace tanto sentido, porque si no nos contamos, como tú bien dices, si no nos contamos nuestras historias primero a nosotros, si no conectamos con nosotros, si no hacemos ese networking interno, esa introspección, es difícil conectar con los demás. Si yo no me valorizo, si yo no me digo, lo puedo hacer, estoy preparada, estoy segura, ¿cómo tú puedes conectar si no conectas primero contigo? Entonces yo diría que esa importancia de la conexión, de un networking interno, contarte y conectarte primero para tú poder conectar efectivamente, como yo digo, efectiva, afectiva y asertivamente. Son las 3 A. Efectiva, 2 A y una E. Pero afectivamente desde el corazón. ¿Cómo yo puedo conectar genuinamente conmigo y eso transmitirlo a los demás? Efectivamente, porque si yo te recomiendo a ti para un panel o te recomiendo a ti a otra persona para que te contrate como storyteller, tengo que conocerte. Y ahí es que viene la importancia. Cuando conoces es importante porque puedes hablar con precisión sobre puntos de por qué y cómo te beneficia. Entonces, para mí eso es clave, efectiva, afectiva y asertiva. La importancia del networking es el saber con quién conecto, cómo conecto, por qué conecto y a beneficiar a quién. Me encanta, Linet, va de la mano, así, y lo hemos venido todo el tiempo hablándolo, miren cómo se ha interrelacionado, y es eso, si tú conoces bien tu historia, si tú trabajas en eso, y esos son los últimos tips que yo les voy a dejar antes de cerrar este espacio, que ya nos quedan un minutico, 2 minuticos, y con eso vamos a ir cerrando este momento que hemos podido tener con ustedes, es eso, cómo precisamente conectamos con nuestra historia. Yo les voy a dejar ahí 5 puntos importantes del storytelling para que empiecen, los que de pronto no lo tienen tan claro, a conocer, a reconocer, porque puede que todos, y definitivamente todos lo tenemos, pero puede que de pronto no lo tengamos conscientemente. Y ahí es el paso. Y ahí es cuando nosotros, desde el networking y desde el storytelling, porque hemos venido trabajando en esto, porque nos hemos de alguna manera estudiado y fortalecido, podemos compartirlo más con ustedes. Y ese va a ser el cierre que yo voy a dar. Entonces, antes de esto, yo quiero que tú de pronto compartas algo que para ti es importantísimo, esa frase, eso con lo que quieres cerrar este espacio, Linet. Todos somos conectores. El networking no es de yo estoy aquí y solamente aquí. No, no, no.
Todos somos seres humanos y vinimos con la capacidad de conectar. Ahora, la capacidad de conectar es dependiendo de cómo nosotros nos veamos a nosotros mismos, cómo nos conectemos con nosotros mismos. Y en esa función, poder ejercitar el conocer más sobre el tema y cómo ejercitarlo efectivamente. Pero todos tenemos, cuando somos chiquitos, tú tienes que ir a un preescolar y en un preescolar tú vas a un parque, para no ponerlo tan nichado. Tú vas a un parque con tu niño chiquito y te vas a dar cuenta que él te va a decir en un perfecto español o un perfecto inglés, ¿quieres jugar conmigo? Él no te conoce, pero esa conexión que viene de dentro, de ¿quieres compartir conmigo? Viene con nosotros. Así que está dentro de nosotros y todos somos conectores. Y ahí voy yo con el storytelling. Todos somos seres sociales y por esa razón conectamos como conectamos. Y esa es la importancia de tener eso súper claro. Les dije, les voy a dejar para cerrar 5 puntos importantes para empezar a construir tu mejor historia. Y algo que yo siempre digo, tu historia siempre será la mejor historia. Por eso en el storytelling es tan importante que primero, la primera historia que debemos contar es la nuestra. Ahí les van. 5 tips o 5 puntos importantes del storytelling. Lo primero es qué mensaje quieres comunicar, qué es eso que tú quieres decirle a tu público. Lo segundo es ser coherente con tu personalidad. ¿Quién eres? ¿Qué valores tienes? Para que de esa manera conectes, lo decíamos de Rosalind, cómo una persona vive en su propósito, en sus valores y lo transmite para que las personas definitivamente crean en lo que estamos contando. Lo tercero es qué emociones o qué emoción voy a transmitir. Puede ser que lo que yo esté contando sea algo triste o algo muy alegre, entonces depende de eso, qué emoción voy a traer a la historia que voy a contar. El cuarto es pensar siempre, tener claro, 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 que el héroe es el público, que los héroes en las historias que contamos no somos nosotros, sobre todo cuando estamos trabajando con alguien, es nosotros somos el guía. Y ese es el otro punto. Somos los guías quienes les vamos a ayudar al héroe a desarrollar, a entender el reto que tiene, a desarrollar su conflicto. Y ese es el trabajo que tenemos nosotros como guías. Y con eso cerramos este espacio dándole las gracias por escucharnos y qué alegría, Linet, que podamos estar las dos, qué conexión tan grande. Desde el momento que nos conocimos nos dimos cuenta desde hace ya algún tiempo en Clubhouse, en esa aplicación virtual y hoy pues ya nos conocimos personalmente, nos dimos el abrazo en Boston, en Harvard y aquí estamos de nuevo. Así que muchas gracias a todos, Linet. Para mí ha sido todo un placer y una Aquí bendición está. el poder conectar con ustedes, contigo. Yo decía, Adriana Cruz Historias, y así fue que definitivamente pues conecté contigo desde Clubhouse, nos dimos ese abrazo en Boston, como bien dices, y seguimos conectadas. Así que gracias por esta experiencia maravillosa, una vez más. Igualmente, que esté muy bien y nos seguimos viendo. Chao. Chao.